Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos al programa número 14 de Nosotros Ciudadanos. Profesor Carlos Luna, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Franco, muy buenas noches para toda nuestra audiencia. Temas muy importantes, toda la semana prácticamente, hace varios días ya, se habla en el país, se habla en las distintas provincias sobre el tema del G20. Exactamente. Va a ser el tema, no el único, pero va a ser el tema central de nuestra edición de hoy. Vamos a procurar entender entre todos qué significa esta organización internacional, qué efectos, qué consecuencias puede tener para la Argentina, cuál es la mirada que existe desde los que estudian esta problemática internacional, también desde la política, sobre este fenómeno, para que vamos entendiendo entre todos lo que va a ir pasando sucesivamente día tras día, con los encuentros de ministros, luego con los encuentros de los jefes de Estado y en definitiva también algo que nos interesa mucho, cuál es la vinculación entre el G20 y las políticas del Fondo Monetario Internacional que nos afectan tan directamente. Bueno, van a estar para eso con nosotros en un ratito nada más dos especialistas, licenciadas ambas, Victoria Estrada, que habitualmente hace el bloque. Sí, bueno, ya es de la casa. Claro, es de la casa, exactamente. Y se incorpora en esta oportunidad Belén Maldonado. Belén Maldonado. Licenciada en Relaciones Internacionales. Muy bien, así que bueno, saben y mucho del tema. Saben y mucho. Vamos a tener también temas locales. En el día de hoy, la Alianza Frente Cívico Cambiemos impugnó en términos políticos, digamos, todavía no judicialmente, la candidatura a la reelección del actual gobernador Sergio Casas. Vamos a tener la palabra de Inés Brizuela grabada en este caso, la conferencia fue en la mañana, y también digamos que hemos intentado por allí tener una voz del oficialismo, en esta coyuntura no la hemos conseguido. Seguramente habrá para próximas ediciones voces desde el propio oficialismo en condiciones de defender o de esbozar la otra postura, ¿no? Quienes estén a favor de la continuidad. Ya de por sí, un número importante de diputados y de intendentes oficialistas han suscrito un aval político, por cierto, para esa candidatura. Vamos a hablar también del próximo Congreso del Partido Justicialista y de lo que podría resolver el Congreso del Partido Justicialista, máxima autoridad partidaria, ya en materia electoral. Bueno, y hay que definirlo cuanto antes porque los tiempos se acortan, ¿no? Aparentemente va a ser antes de lo que se suponía. Muy bien, perfecto. Bueno, y también nos acompañan, como todos los lunes, periodistas invitados y nuestra compañera también ya en el panel estable de Nosotros Ciudadanos, Amira Rafia. ¿Qué tal, Amira? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias, un placer para mí poder estar acá con ustedes otra semana. Bueno, hoy también hubo una marcha en La Rioja en contra de la violencia hacia las mujeres. Ayer 25 de noviembre fue el Día Internacional de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, así que me parece también importante visibilizar esto. Y bueno, un programa fundamental para que podamos entender y también, por supuesto, debatir entre todos acerca del G20, que está sin duda en el foco de la cuestión, replantearnos también desde lo más básico de qué es el G20 a si realmente también hacer una discusión, un debate me parece importante de si tiene sentido gastar los miles de millones de pesos que se están por gastar en este momento en que la Argentina está en una crisis tremenda y que por ahí no hay plata para bonos o para aumentar sueldos cuando lo estamos pasando tan mal. Muy bien, y también nos acompaña el responsable del Federal Online, Ángel Flores. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, gracias por la invitación, que siempre son muy generosos. Y como decía nuestra amiga, es importante que cada uno sepamos cuáles son los alcances del G20. Una reunión en la cual presidentes van a nuclear el 66% de la población mundial, y la importancia también que tienen las distintas reuniones que van a haber con los ministros para hacer nuevos tratados comerciales y la importancia que tiene esto para la Argentina. Todo eso lo vamos a desarrollar en el transcurso del programa. Y también vamos a hablar con Ángel sobre temas locales. En el último bloque vamos a concentrarnos ya en los temas locales, muchos de los cuales está siguiendo muy de cerca, locales y nacionales también, por cierto, ¿no? Muchas investigaciones importantísimas, sí, que lo tienen como protagonista. Así es. Bueno, vamos a hacer la primera pausa y inmediatamente ya volvemos. Así es, pausa y ya volvemos con más de Nosotros Ciudadanos.
SB, soluciones domiciliarias, refrigeración, acondicionadores split y compactos, asesoramiento técnico, diagnóstico, limpieza, instalación, reparación. Atendemos sus necesidades. SB, soluciones domiciliarias. Teléfono 380-462-7681. 380-479-5755. SB, soluciones domiciliarias. Plaza Motos te invita a conocer sus innovadores locales y su servicio integral con entrega inmediata. Motos nacionales e importadas. Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Motomel, Sanera, Bajaj, Gilera, Guerrero, Corben, Mondial, Brava, Sim, Dailin y Aprilia. Y en exclusiva para La Rioja, solo en Plaza Motos, Cerro Motos. Previo a su lanzamiento nacional, es representante oficial y distribuidor exclusivo de las mejores marcas de indumentaria y accesorios. Vení a conocer las nuevas líneas de cascos, camperas, botas, antibarras, cubiertas, aceites y mucho más. Compras 100% financiadas, pagos con tarjeta o solo con DNI. Y desde ahora, Plaza Motos se suma a la red federal. Si sos empleado público, podés realizar compras financiadas en motos, accesorios y repuestos, aún con la firma afectada. Podrás comprar repuestos directamente en los locales y confiar en nuestros talleres, que realizan servicios oficiales, Yamaha y trabajos de reparación. www.plazamotos.com. Pelagio Beluna 529, Pelagio Beluna 744, Bazán y Bustos 202. Taller de chapa y pinturas Flash de Ezequiel Bueno. Lustrados, encerados, pulidos, nacionales e importados. La experiencia de años hacen la diferencia en el mercado. Presupuestos en el acto. Llámanos al 384 36 90 21 o visitanos en calle 8 de diciembre 1295. Taller de chapa y pintura Flash. Muy bien, aquí estamos nuevamente con nosotros ciudadanos y bueno, en este caso, como decíamos, el tema central va a ser el G20 que, bueno, obviamente ha sido también inclusive, ¿no?, en estos días mencionado por el tema de lo ocurrido, también con el incidente o los incidentes en el marco del Superclásico Boca River, si la Argentina en materia de seguridad está preparada, ¿no? Porque más o menos como que la primera noticia general sobre el G20 tuvo que ver con el mecanismo o el dispositivo de seguridad. Y la gente comenzó a hacer preguntas en medio de un montón de temas que tienen que ver con la urgencia cotidiana de la gente que no está puesta en el G20, aun cuando, y eso lo vamos a ver en el transcurso del programa, muchas de las conclusiones, de las resoluciones del G20 nos afectan de modo directo. Nos vienen afectando antes y seguramente nos van a afectar a posteriori, aun cuando parezcan relativamente menores o alejadas, ¿no? Pero para eso, bueno, con Belén y con Victoria vamos a tratar de dilucidarlo. Una primera consideración, Belén, sobre el origen del G20, su significado como organización internacional. Bueno, buenas noches a todos. Les agradezco la invitación. El G20 surge en realidad, no surge como G20 y la primera aclaración que quisiera hacer es que no es una organización, sino es un grupo de países. Un grupo de países que se reúnen para resolver problemáticas, podríamos decir problemáticas puntuales, pero bueno, en realidad abarcan muchos temas, así que serían puntuales de acuerdo a los temas que se determinen en cada reunión, pero es bastante amplio lo que abarcan las problemáticas de esta reunión. Comenzó por primera vez con el G7, en realidad, que fue la cumbre de las principales potencias económicas en el año 1999. En ese momento sí era mucho más específico porque tenían la finalidad de resolver problemáticas económicas y financieras. Surgió con ese interés principal. Luego, se siguieron reuniendo a medida que fueron ampliando. Resulta que la economía tiene impacto en muchos aspectos de la vida. Entonces, se vio la necesidad de incorporar nuevas temáticas y por lo tanto incorporar a otros países
como los países emergentes y organizaciones internacionales. Y esto se culminó, digamos, en el 2008, con la gran crisis mundial económica que hubo en el 2008. Ahí ya se quedó confirmado el grupo del G20, que estaría integrado principalmente por la Unión Europea y 19 países más. El origen, de todos modos, entonces fue claramente orientado económico. Los presidentes de los bancos centrales. Exactamente, ministros de Economía, presidentes de los bancos centrales y presidentes de la... Ahora se ha diversificado un poco más, Victoria. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, Se ha ampliado el temario, ¿no? Sí, como bien Belén decía, pasó de ser un foro de debate estrictamente económico, comercial y financiero, con esta bisagra de lo que fue y lo que dejó la crisis del 2008, que bueno, dejó en evidencia la necesidad de involucrar no solo a otros países y ampliar en ese sentido, incluyendo a los países emergentes, sino también a que genere un mayor impacto mediante la participación de funcionarios públicos de importancia como los jefes de Estado, ¿no? Bueno, de los estados participantes, que como Belén dijo, además de los 7 del G7 original, se incluyen, ¿no?, países emergentes como la Argentina, países del sudeste asiático, etcétera. Sí. ¿Cuáles van a ser los ejes centrales de esta reunión? Sí, bueno, los ejes principales siguen siendo, ¿no?, también, bueno, comercio, el tema de cooperación en ciencia, en tecnología, en educación. Pero para la Argentina, porque hay que también decir que la prioridad la establece quien ejerce la presidencia del G20 cada año, en este caso la Argentina, y las prioridades en agenda para la Argentina es el futuro del trabajo, la discusión sobre la educación, también la perspectiva de género, la alimentación desde una perspectiva, ¿no?, del cuidado del medio ambiente, es una alimentación sostenible, digamos. Esas son las... Bueno, y la infraestructura para el desarrollo, ¿no?, que es justamente uno de los ejes principales en tanto lo que se busca, ¿no?, con esto de volver al mundo, que es la coronación, digamos, de esta retórica de Mauricio Macri de volver al mundo, es traer justamente el G20 en este contexto que podríamos definirnos como adverso, pero bueno, deja a la Argentina en un lugar importante, ¿no?, en el escenario global, ¿no? Las resistencias que ha habido en anteriores eventos, ¿no?, en los años anteriores, especialmente el último en Alemania, ¿se presume que puede repetirse acá? ¿Por qué es el grado tan fuerte de resistencia que tiene en los distintos lugares donde se ha llevado adelante? Sí, y bueno, es importante, sí, la fractura que se genera ya del G20 el año pasado en Hamburgo, en Alemania, porque sí puede haber, lógicamente, una réplica, por eso, de hecho, se ha profundizado tanto los operativos de seguridad, la cooperación con todos los países participantes, también con Uruguay. Yo creo que sí, bueno, además de preverse, ¿no?, una contracumbre para esta semana también, además de la que organizó Claxo, que muchos catalogaron, ¿no?, como contracumbre, donde estuvieron presentes expresidentes de Latinoamérica, como Dilma Rousseff, bueno, también Cristina Fernández de Kirchner, Pepe Mujica, que al final no fue por la posición que podría implicar que Uruguay participe, ¿no?, claro, de esa cumbre. Pero esta semana sí se van a ver también manifestaciones muy fuertes, que es básicamente el lema es ¿no?, fuera G20 y FMI, ¿no? Bueno, ¿vamos al panel? Vamos a preguntarle con Amira y con Ángel. Bueno, quería agregar un tema que también se va a agregar ahora en las distintas reuniones de ministros que van a haber en el G20, que es las políticas de migración. Este también va a ser un tema importante porque últimamente aquí han habido mucha controversia con el tema de la migración a nivel mundial también, y también se van a tocar estas políticas que van a ser muy importantes para la Argentina. De hecho también, y como puntapié inicial, uno de los importantes temas que se van a tocar es sobre los inmigrantes venezolanos. Y hay organismos de derechos humanos también que van a tomar este tema en cada una de las reuniones. A mí también me parece importante agregar que el país anfitrión, por supuesto en este caso Argentina, tiene la posibilidad de invitar a otros países y bueno, el presidente invitó a Chile y a Países Bajos.
principalmente hacer énfasis en Chile, que sin duda esto implica que quiere mejorar y potenciar las relaciones políticas y comerciales con el país vecino. Caso paradójico también, y esto lo quería preguntar también a la mesa, es raro también que Chile, Uruguay no estén también conformando este grupo de G20. Sí. Muy bien, para que quiera contestar. Sí, en realidad se conformó en su momento por países, por ejemplo, por países puntuales, digamos. En un principio, como les decía, las grandes potencias económicas que fueron los miembros del G7, después lo que se conoce como los miembros del BRICS, que fueron los países en desarrollo, que también son 5 países específicos, y el resto se hizo como una cuestión de seleccionar representantes por hemisferio o por región. Entonces, como por el lado de América, por ejemplo, ya estaba representado por Brasil y se incluyó Brasil como miembro del BRICS y se incluyó Argentina por ahí, como que Chile era redundante porque incluso son miembros del Mercosur. Entonces, por agrupaciones o se hacen extensivas las políticas. Entonces, por ahí Uruguay tampoco no era necesario incluirlo en el grupo, en el foro específicamente. Tampoco está Perú, Bolivia, Tampoco. Claro. Venezuela. No. Uruguay, hay algunos que dicen que fue invitado también para participar, así como Chile y Países Bajos, pero como no aceptó la invitación a la Claxo, tampoco aceptó la invitación a participar del foro del G20, está por ahí reservando su postura. ¿Alguna consideración más, Vicky, con esto? Sí, bueno, hay varias, ¿no? Para hacer por ahí un poco analizar en qué contexto se da todo esto, porque cuando se postula, ¿no?, la presidencia de Argentina para el G20 era un contexto completamente distinto, en el cual la crisis social y económica no era tal como la que se profundizó ahora, que de hecho entramos en una recesión económica. El contexto global tampoco se ha podido determinar, digamos, inteligentemente por quienes conforman, ¿no?, la esfera política argentina, en este caso, ¿no?, Mauricio Macri, ¿no? Y en este caso no pudieron predecir lo que pasaría, ¿no?, en la arena internacional. O sea, hablamos de una crisis de la hegemonía norteamericana, hablamos de tensiones muy fuertes entre, bueno, ya sabemos, Estados Unidos y China, guerras comerciales entre Estados Unidos y Rusia, entre Estados Unidos y el G7 inclusive, como lo vimos meses atrás. O sea, es todo un contexto no solo global muy tenso, sino también en el nivel local en donde se desarrolla este G20, ¿no? También recordar, yo escuché un análisis muy interesante que se retrotrae a las distintas visitas presidenciales de Estados Unidos, ¿no?, de jefes de Estado de Estados Unidos, y se analiza, ¿no?, una comparación entre la década del 30, cuando viene Roosevelt, y justo lo recibe, decreta un feriado nacional, en realidad en Buenos Aires, para recibir a este presidente. Lo que pasa ahora también, pero justamente no para recibirlo y agasajarlo, sino para que liberen, ¿no?, la ciudad. Y esto marca la crisis, una vez más, ¿no?, la crisis política, social, y económica que vive la Argentina, y cómo, ¿no?, un G20 viene en un contexto terriblemente adverso, tanto en el nivel global como local. Sí, el tema principal, quería agregar, el tema principal que desde el gobierno están puntualizando es sobre todo el aspecto financiero. Desde el financiamiento con bancos extranjeros aquí en la República Argentina para diferentes inversiones con cada uno de los empresarios que van a estar invitados, y por el otro lado también todo el tema sobre la economía regional, que también va a causar impacto por el tema Brasil. Tengamos en cuenta de que Brasil tenemos una vinculación muy fuerte en la economía argentina, y esto también va a ser uno de los temas más importantes que se van a tocar ahora en estas reuniones con los presidentes. Bueno, en el bloque que viene le propongo que hablemos sobre si se puede dar esta sensación o generar la sensación que sin duda el gobierno nacional busca, esto de
y nos sumamos al mundo, nos incorporamos al mundo. Esto puede servirle, va a ser la consideración. Más allá de la coyuntura y de lo que van a significar estos 5, 10 días, 15 días de, podríamos decir, auge mediático, si esto en la práctica, en lo concreto, puede resolvernos algunos temas y sobre todo en línea con lo que planteaba Ángel también, ¿cuáles son algunas de las medidas que pueden salir de la cumbre, especialmente de jefes de estados, vinculados al Fondo Monetario Internacional, instituto al que se supone van a blindar financieramente para que siga generando políticas de endeudamiento y de condicionamiento a los países, y sobre todo qué va a pasar con las políticas proteccionistas de Estados Unidos, que aunque no lo parezca afectan a gran parte del mundo y en algunos aspectos por lo menos también la producción de nuestro país. Hacemos la pausa y ya continuamos, Franco. Muy bien. En el próximo bloque entonces abordamos estos temas. Ya volvemos. Neumáticos y Servicios Rioja, Centro Integral de Servicios Automotor. Venta de neumáticos multimarca para automóviles, pick-up y camiones. Venta de baterías Moura y Lubricentro. Ofrecemos el mejor servicio de reparación de tren delantero, frenos, amortiguación y ahora incorporamos lavadero para tu comodidad en nuestra amplia playa de estacionamiento. Con la compra de 4 neumáticos te ofrecemos el pico, balanceo y chequeo del tren delantero sin cargo y además un voucher por un lavado de tu automóvil para utilizarlo cuando quieras. Neumáticos y Servicios Rioja. Mejores servicios y comodidad para vos. Recibimos todas las tarjetas, incluidas Ahora 12 y Ahora 18. Te esperamos en nuestro amplio local de Avenida Facundo Quiroga 57, al lado del PAMI. Reservas al 0380 446 1163. Recicladora de tóner Señora Cecilia. Somos los primeros en reciclado de tóner para impresoras láser en La Rioja, con garantía a nuestros clientes en todos los productos. Laboratorio propio exclusivo en La Rioja. Ahora también gran stock en tóner nuevo de fábrica, con garantía total y precios promocionales. El servicio incluye delivery y envíos al interior. Gran variedad de modelos y marcas para las impresoras de mayor venta, incluso modelos nuevos y antiguos. Baje los costos de su empresa, negocio y hogar sin dañar su impresora. Consulte por recarga de tinta. Nuestro teléfono 384 47 84 90. Visite nuestra página de Facebook, Señora Cecilia. Pida el mejor reciclado de cartuchos de tóner al 384 47 84 90. Ya están a la venta las entradas para los partidos de Argentina en La Rioja. El Superdomo riojano recibe nuevamente al equipo de Sergio Hernández en busca de sellar su clasificación al Mundial de China 2019 ante Estados Unidos el 29 de noviembre y México el 2 de diciembre. Las entradas para ambos juegos se pueden adquirir a través de Ticketek o en la sucursal del Banco Rioja de calle San Martín 151, con precios populares a partir de 250 pesos. Todos al Superdomo. Vamos a alentar a nuestra selección. Llegó Isabela Pijamadas a La Rioja. Una empresa especializada en alquiler de carpas para pijamas party, fiesta de cumples. Los momentos inolvidables para ellos, hoy los tenés a tu alcance. Hoy podés llamarnos al número 380-431-9307 o seguinos en nuestras páginas de Facebook para enterarte de nuestras promos de descuento. Algo nuevo y novedoso en La Rioja, para la alegría de los niños. Isabela Pijamadas, 3804-319307, en La Rioja. Para que todos tengamos la posibilidad de elegir mejor y comprar más barato, ampliamos el programa Precios Cuidados. Sumamos muchos más productos de esos que necesitamos todos los días. Ahora son más fáciles de encontrar y están en más lugares que nunca. Así cuidamos el bolsillo de todos. Estamos haciendo un gran esfuerzo para cuidar a cada argentino. Estamos haciendo lo que hay que hacer. Presidencia de la Nación.
Jabot Polarizado, especialistas en polarizados, venta y colocación de parabrisas, cristal, pulidos, encerados, alarmas, cierres centralizados, lubricantes, venta de aceite y filtros de todas las marcas. Extraemos el aceite con máquinas especiales sin alterar su motor. Lavadero de autos y motos, Jabot Polarizado, al servicio de todos los riojanos con mano de obra del más alto nivel. Jabot Polarizado, Avenida Córdoba y Carlos Pellegrini. Al Jalem, un lugar para soñar. Podrás degustar gran variedad de comidas y bebidas, cervezas artesanales, cartas de menú seleccionada, pizzas a la piedra, sabrosísimas tablas calientes y el shawarma especial Al Jalem, único en la ciudad por sus distinguidos ingredientes y su exquisito sabor. Al Jalem es realmente todo un sueño en Avenida Juan Facundo Quiroga y 17 de agosto. Horario de atención de 20 horas a 2 de la mañana. Durante la gira de trabajo en el departamento Juan Facundo Quiroga, el gobernador Sergio Casas hizo hincapié en el valor que poseen estas obras de camino y agua potable para cada familia del interior de la ciudad. Yo quiero felicitar a todos. Es un gusto poder venir recorrer los caminos que trabaja la gente de Vialidad y abrir en ese caño que se ha puesto para que en estos lugares impensados tengan el agua. Gobierno de la provincia de La Rioja. Festeja tu cumple con Picarines Animación Infantil. Una propuesta recreativa con juegos, música y elementos acorde a cada edad. Con el profe Johnny tenés el éxito de tu fiesta asegurado. Visítanos en nuestra fanpage Picarines Animación Infantil o llámanos al 384-444-210. Reserva tu fecha. Muy bien, avanzamos con más de Nosotros Ciudadanos, con las licenciadas Victoria Estrada y Belén Maldonado. Decíamos al final del bloque anterior, y vamos a lo concreto, a lo que a la gente, más allá de lo conceptual y lo histórico, que por cierto es muy útil, le puede estar interesando. La pregunta que quedaba pendiente es, más allá de lo simbólico y del tratamiento mediático que seguramente va a acaparar estos días, ¿no?, la atención del mundo y de la prensa nuestra, en términos de incorporarnos al mundo, entre comillas, ¿le sirve a la Argentina? ¿Tiene potencialidad de ser útil? Bueno, en primer lugar hay que decir que las resoluciones que se deriven, ¿no?, de esta cumbre G20 no son obligatorias, digamos, para los estados que participan. Y bueno, lógicamente va a depender de estas negociaciones que, como decíamos fuera del aire, se culminan ahora, ¿no?, con esta reunión de los jefes de Estado, pero en realidad vienen trabajando en distintas partes del país, distintos representantes de los estados vienen trabajando las temáticas comerciales, financieras, bueno, todo este tipo de temáticas que va a abordar el G20. Ya inicialmente desviar, ¿no?, tan enorme parte del presupuesto como lo planteaba Mira, ¿no?, hacia la realización de un G20 en la Argentina ya dice mucho, ¿no?, de cuáles son las prioridades del gobierno en la actualidad, ¿no? Lo más importante que está en juego y que sí podría ser determinante, porque bueno, hay varias carteras de discusión, por así decirlo, con distintos jefes de Estado. De hecho, bueno, Mauricio Macri se va a reunir con aproximadamente 10 presidentes desde el jueves hasta el domingo, ¿no? O sea, extra o fuera de la cumbre, él va a estar reunido con presidentes como Macron, como Donald Trump, la primera ministra británica Theresa May, con Xi Jinping, que lo vemos ahí en el fondo. Van a hablar, temáticas muy importantes, pero una de las cruciales es esto histórico que se viene tratando de llegar a un acuerdo, que es el pacto o un acuerdo de libre comercio entre Mercosur,
y la Unión Europea. Esto sería como el principal objetivo del G20 para Mauricio Macri, además de las inversiones, es este acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea. Tendremos que ver... que es la línea general de todos los encuentros de este tipo, es decir, una apuesta permanente a actualizar el libre comercio, no hay otra, por lo general, no ha sido otra línea siempre. Pero bueno, repetimos, ¿no? En un contexto adverso en el cual el multilateralismo está un poco en crisis, sobre todo bueno porque Estados Unidos va en contra de eso, ¿no? La cumbre más importante que se va a ver también es la de Donald Trump con Xi Jinping, para ver qué define, como así también Donald Trump con Putin, ¿no? Que son las que de alguna manera van a definir el resto de las negociaciones, ¿no? En este caso, Brasil, ¿cómo va a estar representado? ¿Va a venir el presidente? Había sido invitado Bolsonaro también, ¿no? ¿Belén? Sí, invitado fue, pero no ha confirmado su presencia. Viene el vicepresidente de Brasil hasta el momento, el ministro de Economía también, y vienen los representantes de otros ministerios y asociaciones. Porque, a ver, en todo esto, como explicaba recién Victoria, se hacen muchas reuniones paralelas. El G20 está compuesto por el foro, que yo diría en realidad que el principal objetivo del foro es tomarse la foto de todos los presidentes, pero lo principal son las reuniones que se hacen bilateralmente entre los distintos presidentes, porque no es fácil reunirlos a todos en un mismo escenario siempre. Así que las reuniones bilaterales y en conjunto creo que son el eje en realidad de este foro. Pero a su vez hay distintas agrupaciones, como por ejemplo el GW, que habla sobre los derechos de las mujeres, o el G-Business, que habla sobre los empresarios, o qué sé yo, el G, no recuerdo cómo se llama, que habla sobre los derechos de los trabajadores. Entonces hay representantes de organizaciones de todos esos grupos, del grupo feministas, qué sé yo, de grandes empresas, que vienen de todos los países para esta reunión del G20. De hecho, de Estados Unidos dice que tiene una comitiva de más de 1000 personas, sin contar la seguridad, ¿no? Que son otras 1000 personas más. Qué bárbaro. Bueno, y además, ¿no? De todos los representantes, de jefe de Estado, ministros, como mencionaban, también vienen organizaciones internacionales invitadas, como bueno la Organización Mundial de Comercio, el FMI, la Organización Mundial del Trabajo, ASEAN, que bueno son los grupos que reúnen los países del sudeste asiático, también los del Caribe, también los de África. Vos mencionaste, creo al comienzo, Victoria, la prioridad que puede tener Argentina para introducir algún tema en los documentos finales. Y creo haberte entendido que la prioridad argentina sería vinculada al mundo del trabajo. Esto, en otras palabras, sería flexibilización laboral, más o menos. Sí, incorporar la temática del futuro del trabajo. Ahí se va a discutir, ¿no? Tomando los distintos debates a lo largo del mundo. Bueno, vemos lo que está pasando en Francia, que también es consecuencia un poco de la reforma laboral y la flexibilización, ¿no? que hubo en Francia. Pero sí resulta un poco polémico o incongruente con la realidad hablar de la importancia del futuro del trabajo cuando vemos que en la realidad no solo se redujo, ¿no? la importancia, el rango ministerial a una secretaría, sino que bueno, lo que pasó, ¿no? en estos últimos días con Triaca, este contexto, ¿no? de constante flexibilización y marcar como eje prioritario en la agenda de Argentina el futuro del trabajo es un poco polémico. Quisiera aportar que en realidad en esto del futuro del trabajo se hace hincapié en problemáticas que tienen en realidad los estados más desarrollados, que es el tema de cómo la tecnología está reemplazando la mano de obra humana. Entonces, el punto central va a estar que va a tener mucha influencia en nuestro sistema educativo, porque el eje va a estar en cómo preparar a los nuevos trabajadores ante esta realidad que se viene en el futuro, que bueno, nosotros, yo creo que estamos un poco lejos, pero las grandes potencias ya lo están sufriendo, de cómo las máquinas o los sistemas operativos han reemplazado al hombre. Claro, nuestro problema por ahora no es tanto la tecnología, que en algunos lugares, sino que no haya fuentes laborales. Claro, y además que ha caído tanto el consumo que ha quedado librado a la competencia desventajosa, por cierto, con los productos que ingresan y que a partir de estas políticas van a ingresar todavía más, ¿no? Es decir, la apertura
comercial, la eliminación de toda barrera arancelaria en economías como la nuestra suele ser, no digo terminal, pero sí muy grave. Sí, sí, sí. ¿Los amigos del panel? Sí, nos están llegando reiterados mensajes consultando cómo podría llegar a influir el G20 a nuestra provincia o al interior del país, y bueno, lo hago extensivo, digamos, creo que cómo podría influir en Argentina. Eso. Sí. Bueno, particularmente en la provincia de La Rioja, teniendo en cuenta, ¿no?, el proyecto regional, ¿no?, que impulsa el gobierno de La Rioja del corredor bioceánico, esto sería muy importante, en tanto, bueno, están en juego, ¿no?, las fuentes de financiamiento para infraestructura, y en el caso de La Rioja, bueno, China de hecho ya ha manifestado que está disponible, hay un memorándum de entendimiento en donde dice que está, ¿no?, proclive a financiar el corredor ferroviario, sería de este corredor bioceánico, que es por un lado el vial o el carretero y por otro lado el ferroviario, que implica una construcción bueno, la mejora, ¿no?, de ciertos tramos y una construcción en otros tramos. En este sentido, impactaría en La Rioja positivamente, o bueno, habrá que analizar, ¿no?, las condiciones de los acuerdos, pero sí habría un impacto muy directo si esos tipos de acuerdos estarían destinados, ¿no?, a este proyecto del corredor bioceánico. También que hay que tener en cuenta que hay numerosos corredores bioceánicos o corredores planteados por las distintas provincias, donde de hecho Nación ya hizo prevalecer, ¿no?, la prioridad para otros 4 corredores, y el corredor planteado por La Rioja y Catamarca con Chile no es prioridad nacional. Por eso, bueno, sería muy importante para la provincia que exista un financiamiento no externo en el caso de lo que es infraestructura, ¿no? Y en materia de energías renovables también, ¿no? Sí, seguramente. yo creo que el potencial que tiene energía y que tiene, Argentina, y debería saber aprovecharlo, es primero la extensión de nuestro territorio y la fertilidad de las tierras, porque bueno, con el aumento de la población en países como China, se busca fuentes de alimentación para la población. Y en ese sentido, bueno, Argentina siempre ha sido, digamos, bien vista ante el resto del mundo. Entonces, teniendo en cuenta esa perspectiva, saber aprovechar estos otros recursos de cómo podemos sacar nosotros lo que producimos, tanto en materia de energías renovables, de aprovechar nuestros recursos naturales, que necesita mucha inversión, porque necesita infraestructura para poder aprovecharlo y para poder transformarlo en materia útil y para poder sacarlo y exportarlo al mundo, ¿no? Claro, que no solamente seamos tránsito, digamos. Exacto. Tu zona, que es la del Valle del Bermejo especialmente, ¿no? No, hay mucho. La verdad que el tema de energía, que hoy en día es algo tan costoso, que lo podamos... tan costoso en términos económicos y en términos de sustentabilidad. O sea, se está poniendo el ojo hace ya varios años en el tema de la contaminación global, así que eso es, digamos, un tema central y hay que saber aprovecharlo. Bueno, Ángel, ¿alguna consideración? Yo creo que esencialmente el G20 es muy positivo para la Argentina, amén de lo que se pueda plantear como gasto o de los gastos que se pueden erogar para esta clase de eventos. Muy positivo digo porque Argentina tiene que definitivamente salir de este déficit, de esta Argentina inviable, porque hoy no puede ser de que 12 millones de argentinos activos sostengan a una masa de 19 millones de argentinos que prácticamente no tienen ninguna contraprestación o algún servicio para la Argentina. Esto es lo que debe ordenar dentro de los números financieros, y a pesar de que, yo siempre lo digo, el gobierno nacional comunica muy mal, Argentina tiene un gran potencial hasta el momento. Entonces, este es un gran impulso para que Argentina tenga la posibilidad de enlazar nuevos tratados comerciales, financieros, hacer nuevos tratados, incluyendo para que vengan las famosas inversiones que tanto el presidente Macri viene hablando durante mucho tiempo y que no ha venido. Entonces, insisto, creo que va a ser muy positivo para la Argentina de aquí en más, y para que también los argentinos tengamos una visión de que
Hoy la Argentina está pasando por una crisis muy grave, por errores, por omisión, por un montón de cuestiones, y por muchos años de gobierno que nos han llevado a esto. Repito la cifra, 12 millones de argentinos activos están sosteniendo a una masa de casi la mitad de los habitantes argentinos, que conforman 19 millones de argentinos que cobran directamente del Estado. Bueno, que llegue el segundo semestre famoso, ¿no? Esperamos. Bueno, la verdad que es un tema que va a dar para mucho, creo que ha sido importante el aporte, así que vamos a consultarlas, a tenerlas como profesionales, en este caso de consulta. Es un tema que lo vamos a seguir también en los próximos días y a poder comentarlo. Creo que ha sido muy productivo, muy didáctico. Esperemos que nuestra gente lo haya valorado así. Así que muchas gracias a Belén, muchas gracias Victoria por acompañarnos hoy. Gracias a usted. Muchas gracias a usted. Hacemos una pausa, la última, Franco, y después ya con Amira y con Ángel evaluamos algunos temas de la realidad local y nacional. Así es, ya volvemos. Faltan 3 días. En el Superdome La Rioja, Argentina enfrenta a Estados Unidos por las eliminatorias rumbo al Mundial de China 2019. Todos al Superdomo. Vamos a alentar a nuestra selección. Un aporte concreto del gobierno de la provincia de La Rioja y del Banco de la provincia de La Rioja. Estas líneas crediticias apuntan tanto lo que es capital de trabajo como inversión, con las condiciones financieras más ventajosas de todos los bancos del mercado para apoyar a las pymes de La Rioja. Las autoridades del banco le habíamos pedido el hecho de ver cómo podíamos dar una mano a nuestros comerciantes, no solo para créditos de inversión, sino también para el trabajo. Bueno, a partir del día lunes 19, el Banco de La Rioja, nuestro banco, va a estar en condiciones de otorgar este tipo de créditos a una tasa del 29%, por un crédito de gracia de 6 meses para todos los que deseen, y yo estoy seguro que van a ser todos, para poder finalizar
Muy bien, bueno, avanzamos con más de Nosotros Ciudadanos. El último bloque ya aquí, como bien lo anticipaba el profesor Carlos Luna, con Ángel y con Amira aquí ya en la mesa de trabajo. Y bueno, y el primero de los temas sobre el que vamos a hablar es sobre la reelección del gobernador Sergio Casas. Sí, porque hoy se planteó nuevamente la imposibilidad, ¿sí?, de que esto sea posible, sea viable, en relación a la conferencia de prensa que brindó Fuerza Cívica Riojana, Cambiemos y los representantes de Cambiemos aquí en La Rioja. Y bueno, principalmente lo que dijo Inés Brizuela Dori, así que lo vamos a compartir con ustedes para que sepan de qué se trata todo esto. Muy bien. Última reforma, con el actual gobernador, justamente Sergio Casas, de manera que no necesitamos explicarle ni a él, ni a Durán Saba, ni a muchos que hoy salen de decidores de la Constitución, cuál fue. Agregar que la Constitución no es un traje a medida del gobernante de turno. Esta es una frase que parece como muy trillada, ¿no? Pero parece que algunos todavía no lo entienden. Y buscan artilugios y salen los decidores de la Constitución a querer interpretar dando vueltas, que una fórmula, que una coma, que un punto, para tratar de acomodarlo a los intereses del partido del gobierno. Nosotros queremos ser muy claros en esto. La letra de la Constitución tiene un sentido básico, clarísimo. Cualquier ciudadano de la provincia, cuando lee esto, entiende de qué se trata. La fórmula para la función ejecutiva provincial es única, es indivisible. El que haya integrado la fórmula está comprendido en la limitación que establece la Constitución. La Constitución en todo momento habla de gobernador y vicegobernador y establece este límite temporal para la reelección, ¿no?, de una manera muy clara. O sea, la Corte ya ha dicho que no hace falta buscarle interpretación o sentido distinto al literal que tiene la letra, lo que dice la letra básica de la Constitución. Hemos sido protagonistas de la última reforma con el actual gobernador, justamente Sergio Casas, de manera que no necesitamos explicarle ni a él, ni a Durán Saba, ni a muchos que hoy salen de decidores de la Constitución, cuál fue, además, el espíritu que llevó a plasmar el artículo 120 de la Constitución tal cual está redactado. Muy enérgico el rechazo, sí. ¿no? Ahí estaba la posición sintetizada, ¿no? Sí. Porque hablaron también otros dirigentes, pero bueno, en honor al tiempo que vamos a tener, lo sintetizamos un poquito. Agregamos algo más para que después lo comentamos entre todos. La información que tenemos es que, y esto puede haber incidido también en cierto ánimo o en el volumen, si se quiere, de la conferencia de prensa de hoy, el Partido Justicialista ya ha anunciado va a tener su congreso el día 29 de noviembre. El Congreso del Partido Justicialista normalmente cuando se reunió es para, por única vez, exceptuar el cumplimiento del estatuto. Lo que podría suceder, casi seguramente, va a ser una resolución del Congreso, que es la máxima autoridad partidaria, autorizando al Consejo Provincial, núcleo mucho más reducido y, por cierto, de mucho más directa vinculación con el gobierno de la provincia, a nominar los candidatos sin tener que apelar al mecanismo de la elección interna. Dicho esto, o sucedido esto, lo más probable es que de inmediato, por la vía institucional de la provincia, se convoque a las elecciones. Como la legislación electoral establece solamente un requisito de anticipación de 90 días, podríamos estar en presencia de una convocatoria para marzo. Inmediata. Con lo que marzo significa para los riojanos, causa gracia un poco, pero más o menos así. ¿Qué opinan? Sí, bueno, y la información que nosotros también manejamos, recién lo hablamos fuera de micrófono, es que se va a dar ya directamente los candidatos que van a ser protagonistas en estas elecciones del PJ. Estamos hablando de Sergio Casas y Teresita Madera, que, dentro de todo este espectro, dentro del PJ, no está mal, porque son medianamente candidatos que durante las elecciones pasadas han ganado. Entonces, quizás sean los más potables. Ahora, creo que ya está todo decidido, está todo ya manejado, solamente el Congreso del 29 va a ser un simple acto protocolar de anuncios de todo lo que estamos hablando, así que esto es lo que va a venir. Ahora, estoy a veces molesto con el tema de la oposición porque
tan aferrados a esta retórica de la Constitución y demás, cuando hemos tenido elecciones en el PRO que han sido un fraude, que ha habido tantas irregularidades, y me extraña que de esta forma salgan tan vehementemente en el PRO se cambió la carta orgánica, a Piacere se hizo lo que se le dio la gana al actual presidente, y esto también es parte de la política. ¿Te sorprendió que Julio Martínez estuviera con Julio Satt al lado en una reunión con el jefe de gabinete hace poco? No. A ver, las reuniones que hay dentro del Gabinete Nacional son casi protocolares, digamos. Hay una reunión sobre un tema específico, entonces invitan a los protagonistas que más o menos están dentro de la agenda. Esto no quiere decir que Martín esté del lado de Satt o no, ni tampoco a nadie le compete. Sí tenemos que estar informados de que dentro del PRO han habido irregularidades de fraude muy serias, muy graves, y bueno, que no han sido resueltas todavía. Que no es, ¿no? Tal cual. Si bien voy a coincidir en que esas irregularidades fueron gravísimas, creo que una cosa no quita la otra, y claro, que si bien el PRO se embandera en la transparencia y no lo están demostrando, incluso está imputada quien preside la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, estoy hablando, no quiere decir que no exista la débil calidad institucional que tenemos en nuestra provincia, en donde año tras año vienen haciendo lo que quieren en la institución y de la forma que sea, con el vicegobernador, sin dejar asumir a un diputado, denunciando a un intendente, y después la denuncia queda absolutamente en la nada y ese intendente se había alejado en su momento del gobierno provincial. Entonces, sin ir más lejos, secretario de la Gobernación, ¿en qué lugar está ahora sin haber renunciado a la Secretaría de la Gobernación? Es un atropello absoluto a todas las normas, demuestra la débil calidad institucional, y también quiero hacer el comentario de la gran crisis representativa que hay en la provincia, y principalmente, o también destacarlo, en el PJ, que recurren a atentar contra la Constitución provincial, que es la máxima norma, para poder poner al gobernador, porque no tienen a más nadie. El año pasado se perdieron, el PJ perdió una elección, si bien se terminaron equilibrando los números, pero todo el mundo, por lo menos al fin, al justicialismo daba como un ganador sin ningún gran esfuerzo a Carlos Menem, y esto no fue así. En la capital casi pierden por el 70%, histórico que en La Rioja pierda el peronismo, y esto se debe justamente a que el PJ no está democratizado, a que hay una crisis de representatividad, a que hacen esto con las instituciones y la gente está cansada de las viejas estructuras. Bueno, tengamos en cuenta lo siguiente, todo esto que nombrás, Romina, es parte de la política, y de la política vieja, digamos así, porque siempre se han manejado de esta forma. Hoy cualquier persona que esté en oposición a tu comentario te van a decir, hija, esto es política, y así se manejan aquí. No tenemos que perder de vista algo que estábamos comentando con Cacho más temprano. No tienen que subestimar a la gente, porque me parece que allí está la clave de todo esto. No hay que subestimar a la gente, porque cada uno de los votantes riojanos tienen un poder inmenso con cada uno de los votos. Entonces, allí está el secreto de todo. Entonces, debemos tener muy en cuenta cada paso que van a dar. Podemos estar de acuerdo o no, podemos enfatizar de que hubo corrupción, porque hemos tenido gobiernos muy corruptos, podemos decir que hemos tenido una oposición muy débil, en la cual no ha denunciado absolutamente nada, a pesar de que hoy tiene todas las ventajas para poder sacar datos de todos lados, de todos los ministerios. Sin embargo, no ha hecho absolutamente nada. Que esto también me da a pensar de que no es ninguna garantía de que Julio Martínez, si es que sale electo, sea un buen gobernador. Lo hablamos recién. Entonces, es parte de la política, pero cada uno de los riojanos vamos a ser los protagonistas para que no nos subestimen más y tengamos en nuestra mano el voto para quien corresponda. Ángel, desde el punto de vista estrictamente electoral, tu opinión me interesa. Hoy hay, podríamos decir, 4 andariveles, ¿no? 4 candidatos que encabezarían boletas. Sí. Casas, como vos mencionaste recién, Martínez, Paredes Urquiza y Vedder Herrera. ¿Pensás que estas 4
vías se van a consolidar? ¿Va a haber unidad entre alguna de ellas? A mí me parece que hay dos que por lo menos no tienen compatibilidad absoluta, y estoy hablando de Paredes Urquiza. Paredes Urquiza tiene un compromiso muy grande a nivel nacional, y desde Nación, y lo digo porque tengo fuentes desde allí donde se le ha dado específicas órdenes para que Paredes Urquiza trate de consolidar su alianza con Martínez. Esto puede suceder también en los próximos días, no es confirmado, pero sí puede suceder. Entonces ahí vamos a tener tres escenarios posibles: Vedra Herrera, Paredes Urquiza con Martínez y Sergio Casas. Esto también le da la desventaja al PJ. Al PJ. Sin duda, porque se dividen los votos. Exactamente. Los votos es lo que decía yo. Exactamente. Entonces, por ahí va a estar encaminado el tema. Insisto, yo creo que amén de todo lo que pase, amén de cada uno de los caminos que tomen algunos de los políticos o de los partidos de aquí de la provincia, es el riojano el que debe tener la decisión de saber qué votar. Lástima que vamos a tener, lamentablemente, lo de todos los años. Vamos a tener candidatos para elegir al menos peor. Bueno, ojalá podamos... Bueno, de hecho, cuando nos volvamos a encontrar el próximo lunes con el programa, varios de estos temas que hoy los tratamos van a estar resueltos. Totalmente. Pero de todas maneras creo que tenemos que seguir contribuyendo ya a posteriori en el proceso eleccionario, en lo que nos va a quedar de este año y en el que viene, desde el lugar en que nos toque, por cierto, a que los temas importantes se incluyan en la agenda de la política. Que nadie los tiene. No hasta está, ahora. Hoy no está nadie discutiendo temas centrales, ni en el tema de la propiedad de la tierra, ni en el tema de la calidad institucional, del empleo, el sistema electoral. salario. Incluso yo creo que sería una muy buena oportunidad para que todos los candidatos a gobernador que se presenten nos digan qué van a hacer con este sistema electoral tan grave, tan perverso, si lo van a modificar, cuál es la idea que tienen. Pero esencialmente, Cacho, me parece que cada uno de los candidatos tiene que presentar directamente propuestas para el riojano. Sí. Digo esto porque, a ver, hay muchos temas muy importantes que se están obviando. Hoy no puede ser de que tengamos más del 40% de los riojanos ganando el mínimo. Claro, ese es uno de los temas más graves. En un sistema perverso en el cual no se pueden jubilar porque van a ganar el mínimo. Así es. Entonces, ese es un tema central en el cual deben dar una respuesta a la gente. Sí, porque el temor ese, ¿no? De no poder jubilarse, el temor a no jubilarse porque pierden la quincenita y cobran nada. Tal cual. Pero el desafío tiene que ser eso, que la política hable de los temas que a la gente le importa. Tal cual, exactamente. Que resuelva los problemas de la vida cotidiana y no traiga nuevos. Claro. Bueno, Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un gusto. Igualmente, muy generoso como siempre, así que en cualquier momento seguimos con este tema. Claro. Y bueno, como decíamos, Franco y Amira, seguiremos de cerca todos estos temas, nos quedan varios que vamos a tener que profundizar. Se va entrando en zona de definiciones y, por cierto, en nosotros ciudadanos vamos a procurar tener la información más certera, más objetiva posible. Se vienen días muy políticos. Muy políticos, así que bueno, muchas gracias. Será hasta el próximo lunes a las 21 con Nosotros Ciudadanos. Buenas noches para todos.